empezar aprovechando que ya está Silvia aquí y que la voy a presentar para todos aquellos que no la conocen, la ingeniera Silvia Ramos Luna. Ella es secretaria de difusión de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionales Petroleros, UNTIP, activista sindical y de los derechos humanos, que además es trabajadora de Pemex. Ella es egresada de Química de la Universidad de San Luis Potosí, estudió la maestría en Calidad, Productividad en la Universidad La Salle, el diplomado en Protección Ambiental en la UNAM y el diplomado de Gestión Ambiental de la Industria en México en el POLI. Su actividad laboral ha trabajado en la siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, en el Centro Nuclear de Salazar como responsable de mantenimiento y además también en Pemex, donde en Petróleos Mexicanos ha tenido una trayectoria un poco fuerte, digamos, porque ella fue despedida precisamente en un tiempo. Ella está ahora en la refinería Miguel Hidalgo como ingeniera de inspección técnica de seguridad industrial y contraincendio, y en 95 fue cuando, por formar el sindicato para la defensa de los derechos laborales de todos los trabajadores técnicos profesionistas, ha llevado una persecución donde la sacan y bueno, afortunadamente gana la demanda y la vuelven a instalar, y ahora pues ella ha seguido trabajando la resistencia contra la privatización de la petroquímica. También trabajó en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, también fue despedida de ahí, otra de sus múltiples avatares que ha pasado como trabajadora y como defensora. Y pues fue despedida por la intervención del abogado general de Pemex. Totalmente después ya la reinstalaron y nuevamente fue despedida en Pemex. O sea, ha llevado una trayectoria un tanto rijosa, en la cual por la defensa de los derechos humanos y por los derechos de los trabajadores se ha visto afectada en sus actividades. Aprovechamos que ya llegó también el arquitecto ingeniero Mario Galicia. Gracias, buenas noches. Y él, bueno, él es presidente del Comité Nacional de Estudios de la Energía y también ha sido asesor durante todas estas sesiones que se hicieron desde el 2006 para lo de la privatización del petróleo. Él ha estado trabajando junto con ingenieros Constitución 1917 para asesorar a los senadores, a diputados que se oponen que se oponían a la privatización. Pues los dejo y empecemos ya. Gracias. Bueno, pues como siempre, agradeciendo la oportunidad que nos dan a los trabajadores para exponer nuestros argumentos, nuestras razones. En este país los trabajadores no somos noticia. Esa es una razón por la que nuestras posibilidades de debate, nuestras posibilidades de argumentación están muy limitadas, por lo que recurrimos a espacios solidarios como estos para poder dar semillita que vaya creciendo, ¿no? Esta es la única forma que tenemos de dar a conocer nuestra situación laboral. Y bueno, pues lo que estamos viviendo ahorita es un proceso de desmantelamiento de Petróleos Mexicanos muy acelerado. No quiere decir que este proceso haya iniciado ahora. Este proceso de desmantelamiento inició desde que los neoliberales tomaron el poder en 1982. Lo primero que hicieron fue desclasificar unos productos petroquímicos que eran de producción exclusiva del Estado y como una parte para empezar con la privatización de la petroquímica. Eso empezó, seguimos caminando. En el 92 se divide la empresa en cuatro subsidiarias y un corporativo. Se siguió produciendo, siguió caminando. Sin embargo, antes, en el 91, se había cerrado la refinería 18 de marzo con argumentos que se demostró con el tiempo que no eran razonables, que no tenían sustento técnico, pero no se generaron nuevas refinerías, sino se cierra una y se sigue trabajando nada más con las otras 6 que quedaban.
pero se sigue trabajando. En el 95 sale la licitación para privatizar Cosoriacaque. Hay una resistencia muy importante de la que fuimos parte para detener la privatización. De alguna manera logramos un empate, si bien no lo lograron vender, sí se logró una 51-49 que provocó que el gobierno abandonara las petroquímicas y estas se fueran chatarrizando. Pero seguimos trabajando y en el 2003 se dieron unos contratos de servicios múltiples, en los cuales ya no eran contratos de servicios, sino contratos donde ya eran contratos de producción que en ese tiempo violaban la Constitución. Nosotros como Unión Nacional de Trabajadores de Construcción de la Industria Petrolera presentamos una demanda de nulidad, la cual permitió esta demanda que se suspendieran ese tipo de contratos, pero se siguió trabajando. En todo este proceso de desmantelamiento de todos estos años no se había tocado el contrato colectivo. Si bien sí había habido afectaciones a los derechos laborales, por ejemplo, en mi caso de estos contratos de servicios múltiples allá en la cuenca de Burgos, pues los compañeros muchos fueron desplazados de ahí, unos jubilados, otros despedidos, otros reacomodados, pero no se había tocado el contrato colectivo. Entonces, esta situación de que a pesar de los cambios mayores o menores en este proceso de desmantelamiento, los trabajadores, sobre todo los manuales, empezaron a ver que hubiera el cambio que hubiera, a ellos no los iban a tocar. Y pensaron que nunca los iban a tocar, que el gobierno podía hacer y decir, pero que ellos iban a seguir con un contrato colectivo, hay que decirlo, producto de muchas luchas. Los contratos colectivos en este país se logran con lucha, o sea, cada prestación costó sangre, costó cárcel, costó mucho, ¿no? Los trabajadores actuales estamos disfrutando esas luchas de los anteriores, de los que estuvieron en la cárcel por tener este contrato colectivo y demás, ¿no? Entonces, nosotros como trabajadores tenemos que defender todos los contratos colectivos de todos los trabajadores del mundo. Y con mayor razón, si es el donde trabajamos, pues el contrato colectivo de los petroleros, ¿no? ¿Qué pasó ahora? Bueno, pues que esto es derivado de una reforma estructural, como decía Laura, ¿no? Tenemos que ver todas estas reformas estructurales que ya se aprobaron y que se están implementando, cómo nos están afectando desde todos, holísticamente, desde todas las posiciones y de todos los puntos de vista. En el caso de la reforma energética, que el compañero me recordaba hace ratito, fue aprobada un 11 de diciembre, 12 de diciembre, ¿no? Estábamos ahí Mario y yo, con otros compañeros afuera del Senado, a las 2 de la mañana ahí, cuando el campamento estaba casi vacío, ¿no? Y pasaban las peregrinaciones que iban a la villa, y nosotros éramos unos cuantos afuera del Senado. Y salieron a las 11, llegó Berto y nos dijo, esta es la modificación. La estábamos viendo, estaba ahí Sánchez Galindo, lo estábamos viendo, y como a la 1 de la mañana llega, tenemos que ver todas estas reformas estructurales que ya se aprobaron y que se están implementando, cómo nos están afectando desde todos, holísticamente, desde todas las posiciones y de todos los puntos de vista. En el caso de la reforma energética, que el compañero me recordaba hace ratito, fue aprobada un 11 de diciembre, 12 de diciembre, ¿no? Estábamos ahí Mario y yo, con otros compañeros afuera del Senado, a las 2 de la mañana ahí, cuando el campamento estaba casi vacío, ¿no? Y pasaban las peregrinaciones que iban a la villa, y nosotros éramos unos cuantos afuera del Senado. Y salieron a las 11, llegó Berto y nos dijo, esta es la modificación. La estábamos viendo, estaba ahí Sánchez Galindo, lo estábamos viendo, y como a la 1 de la mañana llega Echeverri, dice, estos son los cambios, allá los tenemos, no, son otros. Cuando revisamos los dos, lo que ya estaban, los dos proyectos, diríamos, el que se aceptó, el que se aprobó, era mucho más radical. Cuando vieron que no había resistencia, cuando el Senado vio que no había resistencia, se aventaron con todo, hasta el fondo, con el acelerador, sabiendo que podían hacer lo que fuera y que nadie iba a hacer nada, que éramos muy pocos los que estábamos allá afuera, ¿no? Así es.
Bueno, pues esta reforma se aprobó, se publicó el 20 de diciembre del 2013 y el segundo transitorio de esta reforma dice que los derechos de los trabajadores de CFE y de Pemex se respetarán conforme a la ley. No dice conforme al contrato colectivo, pero dice conforme a la ley. Y bueno, después vienen las leyes secundarias. En la ley de Pemex, en el noveno transitorio, dice que los derechos de que los cambios que ocurran, lo voy a leer textualmente porque es bien importante. Dice: la modificación de la naturaleza jurídica de Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y filiales, a que se refiere el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicado en el Diario Oficial el 20 de diciembre, así como la presente ley, no deberá afectar en forma alguna los derechos de los trabajadores en activo ni de sus jubilados y pensionados. O sea, eso lo dice el noveno transitorio de la ley de Petróleos Mexicanos. Pero ese mismo día se publicó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde en el tercer transitorio contradice estos dos artículos, tanto de la ley como de la reforma energética. El artículo tercer transitorio de la Ley de Responsabilidad Hacendaria, de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dice textualmente: el gobierno federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago, así como las que corresponden a los trabajadores en activo de Petróleos Mexicanos, siempre que dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, Petróleos Mexicanos alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo aplicable a la empresa. Entonces vemos que estas modificaciones que en estos momentos se están haciendo al contrato colectivo son derivadas pues de la reforma energética, de una ley secundaria, ¿no? Nosotros aquí, obviamente, desde el 21 de diciembre, que ya estaba publicada, pues empezamos una campaña de defensa del contrato colectivo, de los derechos de los trabajadores, ¿no? Esto no ha sido del todo, pues muy, pues deja de lo sencillo, pues que haya dado frutos importantes, porque van en caballo de Hacienda. Están así como la reforma laboral, la reforma educativa, o sea, no van derecho y no se mueven, ¿no? Sí. Están convencidos porque ese es un proyecto no de ellos, es un proyecto de la oligarquía, que tiene como objetivo pues despojarnos de nuestra riqueza energética y sobre todo de que dejemos de ser soberanos energéticamente, ¿no? Esta reforma energética, nosotros hemos dicho, tiene para nosotros como trabajadores dos perfiles, dos vías, dos facetas. Una es la laboral, la que nos afecta como trabajadores, pero la otra y la más importante, la que siempre hemos estado impugnando, que es la de de qué forma se vulnera la soberanía energética. Nos dejan en la indefensión, en el motivo de que nosotros, siendo un país no petrolero, un país que tiene reservas para 9 años, no se puede considerar un país petrolero cuando Venezuela tiene reservas para 105 años. ¿Sí entendemos la diferencia? Sí. ¿No? Entonces, si no somos un país petrolero, y todavía los 14,000 millones de barriles que tenemos, se los van a llevar sin más ni menos con esta reforma, pues lo mínimo que podemos hacer nosotros es exigir que no se haga y pues luchar y tratar de organizarnos. Pero bueno, el punto aquí, que es laboral, ahora estoy hablando hablo de la cuestión laboral, no porque no nos interese la soberanía energética, sino porque es el punto para el que me invitaron a platicar, ¿no? Sobre la cuestión laboral. Entonces, bueno, este tercer transitorio tenía como objetivo el pasar las pensiones y jubilaciones de Pemex en una proporción al gobierno federal. ¿Para qué? Para limpiar a la empresa. El objetivo con la reforma energética es muy claro, es desprenderse de las refinerías, de las petroquímicas, de todo, y ellos tienen argumentos muy absurdos sobre el pasivo laboral. Hablan de un pasivo de 1 billón y luego de 4 billones y luego de 50,000 billones y 1000 cosas, ¿no? Solo quiero comentar
que nosotros como Petróleos Mexicanos hasta el 2013, hasta que se aprobó la reforma energética, éramos la empresa más productiva del mundo. Teníamos un costo de operación de 9.6 por barril, dólares por barril, cuando Exxon lo tiene de 12, otros lo tienen de 15, otros de 10, etcétera. Nosotros teníamos el costo de operación más bajo. ¿Por qué? Porque tenemos los salarios más bajos, los salarios muy bajos. Los salarios que tenemos los petroleros comparados con los de Noruega, los de Venezuela, los de Oriente, son de los más bajos. Y yo siempre platico una proporción. Mientras en Noruega el costo de mano de obra en su costo operativo es del 25%, el costo de Pemex hasta 2013 era del 4.5%. De ese tamaño es la diferencia. Por esa razón nosotros teníamos además de ser el que tenía el costo de perforación más bajo del mundo, en aquel tiempo era $6.85, ahorita 7.8. Además de tener teníamos como empresa petrolera un prestigio muy grande. Todo ese prestigio, todo eso está siendo desmantelado de forma acelerada, radical, a partir de este año que empieza ya a entrar en función la ronda 0, la ronda 1, que es una enorme robo, un robo en despoblado, así hacen una simulación de ronda 0 diciendo que a Pemex se le da el 83% de las reservas 2P y demás, y que nada más le van a dejar a los transnacionales aguas profundas y demás, y a la hora de la hora empiezan a darle aguas someras, y como en la ronda 1, en la primera licitación no entraron todos los que pensaban, pues mejoraron la oferta, y ahora miren, les vamos a dar los pozos más productivos y a mucho más bajo costo. El costo de recuperación, no se preocupen, ya no va a ser de $4, solo no va a ser de 4, ahora va a ser de 3. Un robo que es indignante como está haciendo. Y bueno, dentro de este proceso le tocó, coincidió con la revisión del contrato colectivo. El contrato colectivo, como ustedes saben, se revisan cada 2 años, y hace un año, en la ley secundaria, en esta ley de presupuesto y responsabilidad sectaria, se dijo en un plazo no mayor de un año. Como se publicaron el 11 de agosto estas leyes, nosotros sabíamos que tenían hasta el 11 de agosto para modificar el contrato. El contrato vence el 1 de agosto en Pemex, el contrato se revisa. Siempre desde que yo entré en el 85, y me imagino que tú entraste como en el 900, ¿no? Antes de Matusalén. Desde siempre, Mario, siempre en julio ya teníamos el aumento salarial, sí, para el 15 de julio ya sabíamos de cuánto había sido el aumento, que habían aumentado, y todos los beneficios que, tanto para las bandas de guerra, tanto para balones, tantos millones para esto, donde el sindicato tenía un gran beneficio. Y bueno, los trabajadores de alguna manera nos acostumbramos a que cada 2 años un buen aumento salarial, y un buen contrato, ¿no? Esto, yo creo que este era el único contrato que no había sido tocado, porque el de los telefonistas había sido modificado, el del Stunam también. O sea, ha habido a partir de unos años para acá, como parte de este desmantelamiento del Estado mexicano que era, pues un desmantelamiento también de los contratos colectivos, ¿no? Y bueno, uno de los pocos contratos que no se había tocado era el de Pemex, un contrato colectivo muy bueno para los trabajadores, le daba una protección, que es a lo que aspiramos y a lo que tenemos derecho todos los trabajadores: derecho a la estabilidad en el empleo, derecho a un salario digno, eso es lo que todos los trabajadores del mundo debíamos de tener. Claro. Estamos en un país en donde si ganas arriba del mínimo eres privilegiado, y pasa lo que pasó con el SME, ¿no? Tienen unos salariotes. Sí. Cuando se supo que el salario promedio era 6,000 pesos, tú dices, por favor, o sea, ¿cuáles son los salariotes, no? Y hay que prepararnos, porque va a empezar a venir contra nosotros también una campaña similar a la que vino contra el SME, de
empezar a decir son unos flojos, son unos haraganes, son unos irresponsables y ganan mucho, ¿no? Nosotros creemos que tenemos un salario justo, toda vez que, sobre todo los que estamos en campo, yo trabajo en la refinería de Tula, los que estamos en campo estamos expuestos a muchos accidentes, a incendios, a estar desde que llegas oliendo sulfídrico, a oliendo 1000 productos químicos. Y bueno, yo intenté hacer un estudio sobre cuáles son las enfermedades más recurrentes en los jubilados y no pude conseguir datos, ¿no? Porque yo tengo la hipótesis de que no ha habido medicina del trabajo, un buen seguimiento a las enfermedades de los petroleros y hay muchísimos, yo no puedo decir que es un dato duro porque no lo tengo, pero muchos compañeros de nosotros que entraron con nosotros pues están muriendo de cáncer, están en circunstancias ya muy, ¿sí? Entonces dice uno, un salario muy bueno, ¿a costa de qué? ¿No? O sea, a costa de tu salud, un salario muy bueno entre comillas, que es lo justo, lo que cualquier trabajador mexicano debiera tener. Entonces, bueno, lo cierto es que se cambia el contrato colectivo en una situación muy sui generis. El contrato se vencía el día primero, todos el empresario se debe haber hecho para el día primero, hicieron una prórroga para el día 11, coincidía con la fecha establecida en la ley de presupuesto, ¿no? Sale ya lo que se gana y ahí viene el primer golpe. ¿Cuál es el primer golpe? Se dice a los trabajadores activos se les da un 3.99% de aumento y un 1.3 y un 1.7 en prestaciones. Pero el inciso 2 dice a partir del 1 de agosto a los jubilados se les pagará conforme al índice nacional de precios al consumidor. Ahí ya viene un golpe. Le están pegando a los compañeros jubilados que ya estaban fuera, o sea, ya están jubilados, tienen un contrato donde dice cómo se les va a pagar, qué condiciones, y ese fue el primer golpe. Este es un golpe que afortunadamente está provocando que los jubilados se empiecen a organizar. La UNCIP, como parte de esta lucha, hicimos una modificación a nuestros estatutos. En nuestros estatutos no estaban los jubilados. Hicimos una modificación para hacernos contrato colectivo, ya no solo de las subsidiarias, sino de Pemex, sino de la industria, para poder afiliar a todas estas nuevas compañías que van a ir llegando. Por lo pronto, lo que sí podemos afiliar es a todas las filiales de Pemex, a todos esos trabajadores, ¿no? Nosotros somos un sindicato de técnicos y profesionistas, no de manuales. Somos un sindicato que nos denomina personal de confianza, pero nosotros hemos demostrado que no somos de confianza, porque los de confianza, de acuerdo al contrato colectivo, son aquellos que designa el director o alguno de los directores, y a nosotros, al proletariado, no nos designa ni el director ni ninguno de los directores, ¿no? Además de que nuestras funciones no quedan encuadradas en ninguno de los 4 razones que establece la Ley Federal del Trabajo en el artículo 9, para que seas empleado de confianza son 4 actividades que tienes que desarrollar. Nosotros no las desarrollamos. Pero bueno, el caso es de que nosotros modificamos nuestros estatutos para darle cabida a los jubilados de técnicos y profesionistas. Estamos teniendo reuniones ahorita. Lo primero que hicimos con los compañeros, o sea, que los compañeros hicieron, o sea, porque aunque nosotros los acompañamos, son decisiones de ellos, son ellos los que deciden, son ellos los que van determinando, nosotros solo pues, tratamos de apoyarlos en lo que se pueda. Y una de las cosas que se logró fue elaborar un oficio y llevarlo. Pedimos que algunos acompañaran a los compañeros a los 2 compañeros que iban a entregar el oficio en oficialidad de parte, y pues nos sorprendió mucho que llegaron más de 150 compañeros a entregar el oficio, y se logró, bueno, bloquearon Marina Nacional, o sea, empezó a haber, hay un germen de organización que esperamos continúe. Por lo pronto, en este caso concreto, nuestro abogado, vamos a presentar una demanda de nulidad contra esta determinación administrativa que viola los derechos de los jubilados. Entonces, bueno, eso fue lo primero que vimos. Pero nos dijeron que se había firmado un acuerdo en el que en 90 días se sabría cómo habían quedado las pensiones y jubilaciones. Obviamente todo esto es
es una estrategia de ellos para desmovilizar a los trabajadores, para que no se organicen, y porque la gente ya estaba muy inquieta cuando se empezó a ver que nos querían aumentar la edad de jubilación, porque lo dice el tercer transitorio, o que querían mandar a los jóvenes a las afueras, porque lo dice el tercer transitorio. La gente sí empezó a mostrar cierta, pues así como que las asambleas son tan sui generis, que llega Romero y desde que llega son las porras y los rollos, ¿no? Y llegó a esta asamblea y pues no hubo porras y no hubo lo de siempre, y entonces como que sí le empezaron a medir el agua a los camotes de que la gente sí pudiera en un momento dado reaccionar, ¿no? Yo no digo que lo haga, digo, pudiera. El caso es de que dieron 90 días para que conociéramos cómo quedaba este proceso de modificaciones a las jubilaciones. Y se cumplió hace 8 días, el miércoles. Se depositó ya en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el contrato colectivo completo. Asumimos que también el reglamento de trabajadores y empleados de confianza, que son lo que nos aplican a nosotros, y bueno, hicimos nosotros la solicitud a la Junta para conocer que en realidad qué dice, porque había muchas filtraciones, pero uno no se puede basar en lo que dicen los pasillos, ¿no? Lo que diga Radio Pasillo, sino en elementos, en documentos firmes. Entonces estamos en el proceso de tener las copias certificadas, pero Pemex ha sacado oficios que se contradicen. Pemex primero sacó un oficio, el director general, firmado directamente por Lozoya, el 11 de agosto, o sea, el 11 de agosto, el día que se hizo la prórroga, sacó un oficio dirigido a nosotros, a los técnicos y profesionistas, bueno, a todo el personal de confianza, donde decía que a todos los que tuvieran más de 25 años no se iba a modificar la edad de retiro, y que a todos los que tuvieran 24 años para abajo, la edad de retiro se iba a modificar, se iba a incrementar paulatinamente, que se iba a ir incrementando paulatinamente, como lo han hecho con los telefonistas y con todos los demás sindicatos que empiezan en 60, 70, y algunos contratos colectivos ya van en 67 años. El argumento es que nos estamos muriendo más bien, bueno, que la esperanza de vida incrementó hasta 74 años, y que entonces nos mantienen mucho tiempo, y que entonces, pues ¿cómo no? Entonces quieren que salgamos ya para morirnos, ¿no? Yo siempre platico un ejemplo de lo que pasó con los ferrocarrileros. Nos va a pasar exactamente lo mismo. A los ferrocarrileros, cuando vendieron los ferrocarriles, les dijeron, no se preocupen, los ferrocarriles van a ser los más hermosos del mundo, los más eficientes, y vamos a tener unos ferrocarriles, bla, 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 y los derechos de los trabajadores a salvo. Sí, a los 2 años ya habían desmantelado todo y sus compañeros los habían jubilado a todos, dejaron un grupo muy pequeño, ¿no? El problema de estos jubilados es que les hicieron un fideicomiso, y este fideicomiso se les acabó. Además que Víctor Flores se llevó un buen porcentaje, pero también se acabó. A mí me tocó estar con los compañeros acompañándolos a una marcha a Gobernación allá cuando todavía estaba Blake Mora, de secretario de Gobernación. Y salieron los compañeros, bueno, entraron a la comisión por una solución, y cuando salieron venían muy molestos, y les pregunté por qué. Y me dijeron que porque Blake Mora les había dicho que el gobierno no tenía la culpa de que el fideicomiso se hubiera acabado, porque habían programado que ellos se debían de morir a los 60 años y algunos tenían 75 y no se habían muerto. O sea, ¿qué les pasa, no? Entonces la culpa era de los trabajadores que no se habían muerto, ¿no? Entonces es algo, eso que parecía exagerado, ahora lo vemos que es real. Lo que quieren es que salgamos a morirnos, como si nosotros no hubiéramos sido productivos. Bueno, el caso es de que ya ahorita Pemex sacó un nuevo oficio donde establece 2 cosas. Primero, todos los jóvenes que entren a partir del 1 de enero se van a las AFORES. Esto implica que ellos ya no van a tener jubilación, sino un ahorro que cuando se terminen su vida productiva se llevarán a su casa y con eso van a vivir, cuando ahorita los jubilados tienen una pensión digna que les permite ser independientes, que les permite atenderse. Tenemos un servicio médico de primera clase, señores, un servicio médico increíble, que nos da una atención de primer mundo.
Entonces todo eso que nosotros tuvimos, los jóvenes no lo van a tener por el pecado de ser jóvenes. Esto tiene 1000 consecuencias hacia el interior. Se viola la ley federal del trabajo cuando dice que a trabajos iguales, salarios iguales, porque aunque tú y yo tengamos salarios iguales, a ti te van a descontar para tu aforo, cuando nosotros no se nos descontó. Entonces eso hoy es un hecho. Estaba en el primer transitorio, en el tercer transitorio, y sabíamos que los jóvenes iban a las afores, es un hecho. Obviamente nosotros vamos a luchar y a organizar a los compañeros para echar para atrás esto, ¿no? Y en cuanto a la edad de retiro, sí se incrementa. Esta edad de retiro ahorita queda en 60 años. Nosotros actualmente nos podemos jubilar con 55 de edad y 25 de antigüedad, al porcentaje, con porcentaje, ¿no? El 100 solo hasta que tienes tus 30. Pero ahora de forma vitalicia. Sí, de forma vitalicia. Pero ahora resulta que ya no va a ser así. Los compañeros para jubilarse tienen que tener 60 años de edad. Esto pudiera parecer, oye, pero si todo el mundo se jubila a esa edad. Hay un detalle importante. Primero, los trabajadores manuales petroleros entran muy jóvenes a trabajar. A la mayoría les sacan permiso y a los 16 ya están trabajando, ¿no? Y entonces ya pasa el tiempo y me avisas del tiempo, por favor, porque iba a poner y se me olvidó. Sí, porque para sí. participar. Entonces, para que pase Mario. Entonces, bueno, lo que pasa ahorita con la edad de jubilación, yo sí quiero insistir un poco en que no estamos con aire acondicionado en oficinas, ¿no? Un soldador que ha trabajado 30 años, se le lastiman los ojos y ya no puede seguir soldando a los 60 años. Es imposible que por ejemplo, mi trabajo en inspección, que era meterse a los recipientes en escaleras marinas móviles, que necesitas una fuerza tremenda. No me imagino yo a los 65 años trabajando ahí, ¿no? Y entrar a los calentadores que están a 45 grados y estás a cero porque tú les muy frío en invierno y entra, todos esos cambios térmicos, todo eso, no es posible que los trabajadores petroleros de campo al menos tengamos que trabajar hasta los 60 y en el próximo contrato colectivo le van a subir a 62 y luego vamos a llegar a 80, ¿no? En ese sentido, pues esta reforma energética y estas leyes secundarias están teniendo, en nuestro caso, como producto, la violación al derecho a una pensión justa y a una jubilación digna, a una vejez digna, ¿no? Nosotros, quiero informar, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, vamos a presentar una demanda de nulidad contra estos agravios a nuestros derechos, a nosotros como trabajadores, y pues estaremos informándoles del desarrollo de este tipo de demandas. Ya tenemos experiencia, demandamos la nulidad de los contratos de servicios múltiples, que si bien no las ganamos, sí logramos que hubiera, que se detuvieran, y estamos seguros, porque bueno, ustedes saben que yo tengo dos máximas. La primera es que si luchamos podemos perder, si no luchamos estamos perdidos. Pero yo soy una convencida de que cuando uno lucha sin rendirse, no tiene otro camino que la victoria. Gracias. Bien. Buenas noches a todos. Agradezco nuevamente la invitación que me hace la licenciada Laurita, como le decimos con cariño, Fabián, y a todos ustedes. Ya somos conocidos, nos han hecho el favor de escucharnos en otras ocasiones. La recomendación que voy a hacer antes de iniciar las clases, que lo que han escuchado aquí de la ingeniera Silvia y lo que van a escuchar de su servidor lo difundan, lo comenten con sus familiares, sus amigos, los vecinos, con quien conviven, porque esa es la forma en que podemos hacer extensivo todo esto, lo que sucede. Yo quiero decirles que hice un escrito, 4 o 5 hojas, que les voy a dejar y les voy a mandar al correo, como siempre lo hago, para que lo difundan. Me imaginé que Silvia iba a hablar sobre la cuestión laboral que sucede en Pemex,
como activa, y así lo ha hecho. Yo solamente reforzaré algunos aspectos y les daré también alguna información sobre lo que nos pasa a los jubilados ya en este momento. Es muy triste, definitivamente, pero antes quiero también decir que la colaboración de ustedes es amplia. Esta invitación convocatoria que hicieron, en todo lo que escribieron, está muy bien redactada y habla precisamente de lo que ha sucedido y los esfuerzos que se han hecho para tener una industria petrolera, o la que teníamos, que ahora ya la desmantelaron y ya no existe. Ahora es industria productiva del Estado y tiene su porqué. La reforma energética, sobre todo como yo le llamo la petrolera, ha desmantelado no solo a Petróleos Mexicanos, sino a todo el país. Porque no dejo de pensar y de reflexionar que 400 pesos de cada 1000 de las utilidades que generaba Petróleos Mexicanos servían para que todos viviéramos de alguna forma. No nos lo decía el gobierno para que no protestáramos, pero hoy sí estamos en posibilidades de decirlo. Ahora que ya no va a tener esas utilidades Petróleos Mexicanos, ¿de qué vamos a vivir todos los mexicanos? Pero no se conforman con eso. Hay un saqueo terrible en Petróleos Mexicanos. Lo van a escuchar aquí en esto que les voy a decir, ¿no? Bien, a la fecha, 3 meses después de que se aplicó ya el contrato colectivo de trabajo, no lo conocemos. La Unión Nacional de Técnicos Profesionales Petroleros lo ha solicitado oficialmente, también los diputados, la compañera Rocío Nale, y no le han entregado el documento. Algunas son especulaciones, lo que les comentamos es de lo poco que sabemos, pero miren qué tramposos. Hubo 2 prórrogas y antes de que se venciera la segunda, los secretarios generales locales, en los que asistió en algunos Carlos Romero Cham, que se sigue nombrando como secretario general del sindicato petrolero, asistió a las reuniones para engañar a los trabajadores, para que les sigan aplaudiendo. Les digo a los compañeros, ¿cómo es posible que sin conocer un documento le aplaudan a sus verdugos? Porque el contrato colectivo de trabajo, como consecuencia de las leyes secundarias y lo que habló la compañera, se ha reducido en su clausulado en muchísimos aspectos. Ya se habló ahora de que ya no va a haber jubilaciones. En especial a nosotros los jubilados, hace 3 años apenas de jubilado, porque tuve una serie de demandas y trabajé 46 años en la industria petrolera. Pero lo han desmantelado totalmente. Esto de la seguridad se desplomó. A mí me tocó conocer algunas plataformas en que había medicina del trabajo, cuando lo operaba Petróleos Mexicanos, de primer orden. Hoy no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque ahora todas esas instalaciones las operan compañías contratistas, pagando el salario de miseria a los trabajadores. Y hay muchos extranjeros que ya están trabajando en estas plataformas. Pero no solo eso, sino que inclusive no les dan el equipo necesario para hacer bien su trabajo. Desde el equipo personal, que es el casco o mínimo, los guantes, los gogles, las botas antiderrapantes, no les suministran nada de estos materiales. Entonces, hemos venido luchando y lo vamos a seguir haciendo, lo que ya estamos bien convencidos, para que se mejore la industria. Yo en especial creo que con voluntad del pueblo nos podemos rescatar, podemos revertir esa reforma, no solo la petrolera, sino todas las demás, la hacendaria, la educativa, que es un caos. ¿Y cómo están tratando de acallarnos? Por represión. Desde que inició este gobierno de Mancera, en compañía del jefe de gobierno y Enrique Peña Nieto, empezaron a reprimir a los trabajadores. Me acabo de enterar hace unos días de que ahora ya no van a permitir que haya bloqueos en las calles, que ya no haya marchas, y eso no lo vamos a permitir. Yo creo que tenemos todos
sangre que corre en nuestro cuerpo y lo vamos a seguir haciendo, porque es un derecho, está plasmado en la Constitución, nuestra ley, y lo tenemos que hacer. Bien decía Silvia hace un momento que normalmente la mayor parte de los compañeros más llamados de confianza no participan. Y en esta ocasión fuimos allá a la torre de Pemex a denunciar todas estas irregularidades y a pedirle al director que dé marcha atrás de lo que ha firmado. Hubo mucha gente, pues obviamente ya grande, porque ya los jubilados somos arriba de 60 años, pero se escuchó bien. Periodismo hubo también, por ahí nos tomaron algún video, lo subieron a YouTube y no se dijo más que la verdad de lo que está sucediendo. Entonces es muy grave la situación, porque mientras no conozcamos el contrato no vamos a poder interponer esta demanda de la que hablamos. Y aquí estamos invitando no solo a los petroleros, a los ferrocarrileros, al personal del ISSSTE, del Seguro Social, con todo el pensionista, porque esto de las jubilaciones y pensiones viene para todos. En su tiempo nosotros manifestamos lo que podía pasar, y los compañeros petroleros nos decían: no, a mí la ley me protege, mis derechos son irrenunciables, a mí no me van a tocar. Como hay dos tipos de personal, de confianza y el sindicalizado, pues los sindicalizados eran los que menos participaban, porque decían: a mí me va a defender mi secretario general, siempre tenemos buenos logros. Sin embargo, ese señor, que para mí no deja de ser un corrupto, es parte del sistema, firma todo lo que pone en frente, destruyó hoy, junto con los Hoy Auto, el contrato colectivo de trabajo. Lo que hemos manifestado, no nos vamos a equivocar. Cuando lo tengamos en la mano, vamos a ver que las edades para las jubilaciones de los que están actualmente trabajando se van a incrementar. Ahí dice, en un convenio, que por el momento se van a incrementar 5 años, pero que en cada revisión se van a ir también incrementando, yo no sé hasta cuándo vayan a llegar. Entonces es preocupante, porque también pretenden hacer un lado el servicio médico que tenemos. Los medicamentos son escasos, hay un total desinterés. Dinero hay en Petróleo Mexicano, mucho dinero, pero está mal administrado. Ellos vinieron a saquear, a hacer los grandes negocios, desde el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Ya les decía yo en una ocasión que vendió pajaritos, ¿no? Sí. Bueno, pues hoy nos encontramos que había vendido también Beclo, una compañía que fabricaba aceites, que estaba aquí en Azcapotzalco, y que después se la vendieron a una asociación jalisciense, y el 51% era de Pemex y el resto era de esta compañía. Hace unos días manifiestan que para recuperar algo del dinero que le hace falta a Petróleo Mexicano, porque no tienen ni para pagar los salarios de los trabajadores, pues la van a vender. La vendieron en 800 millones de pesos, y ahora va a ser de esta misma compañía. Cuando supimos anteriormente que la socia era mayoritaria de la compañía era Cecilia Ocelli, la esposa de Salinas de Gortari. Es esposa de Salinas de Gortari. Así es. Bueno, pues así como tiene esposas, tiene negocios, ¿no? Ahora constituye una compañía también privada, le quieren dar el nombre de Nacional, y es una de las que concursó para obtener las licitaciones en la ronda 1. Pero, ¿qué dice el director de Petróleos Mexicanos? Que la ronda 1 iba a ser exclusivamente para Petróleos Mexicanos, porque ahí lo que se había obtenido era con el esfuerzo de los trabajadores, con el dinero de los trabajadores, todo su personal, técnico y no técnico, y el equipo que tenía. No necesitábamos de gente extranjera que viniera a enseñarnos cómo, pero además son reservas probadas, le están regalando ahora
a través de esta ronda a los transnacionales lo que ya está descubierto. Ellos vienen a saquear, a llevarse el petróleo. Y como les decía también en alguna ocasión, no va a haber supervisión y nos lo van a robar. Se lo van a llevar a Inglaterra, se lo van a llevar a Estados Unidos, se lo van a llevar a Francia, a España, etcétera, y nos van a vender caros los productos que consumimos a diario, ¿no? Ese es el asunto. Y los señores cierran los ojos porque seguramente hay unos moches, como se acostumbra a decir, grandes moches, si no, pues no se hubiera obtenido, por ejemplo, la Casa Blanca, ¿no? Que claro. Nunca voy a pensar que con el trabajo que hizo la gaviota pudiera comprarse una casa de esa naturaleza más todos los gastos. La casa de Videgaray, igual, la misma historia, y todas estas propiedades que tienen otros funcionarios. Aquí estamos gobernados por narcopolíticos. Así es. Lo digo con toda la claridad. Vámonos al norte del país y lo vemos. El robo que hay en los ductos con las tomas clandestinas. Hoy hay 2,000 y pico de tomas clandestinas. Sí. Pero esto no es porque sean muy hábiles. Están de acuerdo perfectamente desde el director de Petróleo Mexicano, ¿sí? hasta el último empleado. Son trabajos especializados que se roban el gas, se roban la gasolina, el diésel. Bueno, no conformes con eso, ahora ya nos anuncian, ya emitieron un documento los diputados en que va a subir el precio de la gasolina 4.16 pesos por ciento. Y dicen que no, que la gasolina no va a subir, que va a subir el impuesto. Y pues, para nosotros, el ir a tomar gasolina y pagar es incrementar el precio. Y también, como comentamos en ocasiones anteriores, va a haber un caos en el país porque todo se transporta. Todo absolutamente, ¿no? Las frutas que vienen, las verduras que vienen del interior de la República, la ropa que se fabrica, los zapatos en León, los plátanos de Tabasco, en fin, y entonces se va a incrementar considerablemente porque es una cadena. Ese es el problema que vamos a tener en el 2016. Amén de otros impuestos que van a incrementar por ahí, ¿no? En el caso de los trabajadores de confianza, el reglamento de labores para ese tipo de personal ni siquiera lo conocemos y supuestamente ya lo depositaron en la Secretaría del Trabajo. ¿Cuándo nos preguntaron a los trabajadores? ¿Cuándo pudimos acceder a las pláticas para poder emitir una opinión en favor de todos los trabajadores? Jamás. Y si los sindicalizados están castigados, nosotros estamos en estado de indefensión totalmente. Nos van a aplicar lo que se les da la gana. Y hablaba yo del saqueo, miren, decía que se habían constituido tres compañías petroleras o que le van a dar servicio a Petróleos Mexicanos. Una es Oro Negro, así se llama la compañía. Y el mayor socio es un exsecretario de Hacienda que se llama Francisco Gil Díaz. El director de esa compañía es su hijo. Ahí están dos exdirectores de Petróleos Mexicanos, Suárez Copper y Luis Ramírez Corso, como socios. Investigando un poquito, me doy cuenta que son familia de ellos también. Entonces es un clan que lo hicieron. Pero miren lo más grave del asunto: ¿cómo constituyeron esta compañía Oro Negro? Sin avisar a los ahorradores, a los que están aportando dinero de las Afores. Tomaron dinero de las Afores para instituir esa compañía, y así lo hicieron. Pero no van a recibir ninguna utilidad de los que aportaron el dinero. Ellos se van a quedar con el dinero y aquí les van a dar una miseria, si es que no hay pérdidas, porque ahorita con la reducción del precio del petróleo, bueno, pues ya no está haciendo tan redituable las utilidades como ellos pensaban. Pero son compañías que se acaban de constituir hace un par de años para poder tener acceso
a todos estos contratos. Hay otra compañía que se llama Petroval, que también están inmiscuidos ahí los hermanos de la actual esposa de Carlos Salinas de Gortari, gente de Televisa, gente como Carlos Slim, gente como los Balleros, todos estos amigos de los expresidentes, y entonces son negocios para ellos, y al pueblo, miren, lo hacen un lado, ¿no? Hay otra compañía que se llama Sierra Oil and Gas, que también la constituyeron para poder concursar y que se les otorgaran los contratos. Ellos son verdaderos gestores. ¿Por qué? Porque es una cadena. Decía yo, el director general de Petróleos Mexicanos, que tuvo una compañía que se llamaba OHL, que es la que iba a ser el tren ligero, que es la que cruza el aeropuerto, que es la que tiene una serie de negocios. ¿Qué tiene que ver la compañía que construía carreteras, que es OHL? Pero era la consentida de Enrique Peña Nieto cuando era gobernador en el Estado de México, y ahora la trae para acá. Por ahí vi también un correo electrónico en que Oteiza, que es el presidente de OHL, le está reclamando fuertemente, no sé de qué, pero a Enrique Peña Nieto seguramente, porque le dio marcha atrás aquí. Y ahora modifican a Petróleos Mexicanos en su estructura, y ahora la convierten en una partecita mínima que queda Petróleos Mexicanos, que es la administrativa, y las demás son filiales y subsidiarias. Y son 7, que les dan un nombre diferente. Pero esas se van a encargar precisamente de hacer negocio con las compañías, con los inversionistas que vengan. Eso va a ser el problema todavía más grave. Nosotros le dábamos 4 años de vida a Petróleos Mexicanos. Nos equivocamos, es lo que se redujo 2 años. 2 años y medio lo que está sucediendo. Entonces, lo único que queda de Petróleos Mexicanos es el membrete, el nombre de Petróleos Mexicanos. ¿Qué cuenta le vamos a entregar? Yo me siento responsable a los mexicanos cuando el general Lázaro Cárdenas junto con sus trabajadores expropiaron allá en el 38. Y después de 75 años de que Petróleos Mexicanos fue capaz de producir beneficios para todos y sobre todo economía en el país, hoy se derrumba. ¿Con qué van a sustituir esos dineros que generaba Petróleos Mexicanos? ¿Con las divisas? No es posible. No. Pero están vendiendo todo, ustedes saben, las playas, por ejemplo. El despojo ahora a las gentes que tienen su tierra. Para mí es una expropiación. Ellos dicen que es ocupación temporal. No. Y se las manejan de la siguiente manera. Esto ya está aplanado, ya es resultado de la reforma energética. Llegan las compañías extranjeras. Yo estuve en la Sierra Norte de Puebla. Allá está trabajando el Lumberger, que ya está perforando pozos a través del fracking, que ahorita les digo rápidamente qué es, y que les hacen una invitación cordial para que vendan sus tierras, porque ahí hay la sospecha de que pueda haber petróleo, o que va a ser necesario esa tierra para pasar un ducto o para una línea de transmisión. Primero cordial la invitación. Obviamente los campesinos o los dueños de las tierras no acceden, y entonces la segunda ya es una llamada de atención fuerte, una amenaza, y la tercera es el despojo completo, con apoyo de la Policía Federal, con apoyo del Ejército, con las fuerzas estatales y nacionales que hay aquí. Entonces, eso es una expropiación, se diga o no se diga. ¿Y qué quieren hacer los grandes negocios en las carreteras, las autopistas, para negocios? No necesitamos, hay vías de comunicación. Tal vez, haciendo un estudio, se pueda aprobar, pero no desmantelando los bosques, no haciendo a un lado los ríos, las lagunas, las contaminaciones. Lo mismo pasa en la minería, es un esquema generalizado. Están saqueando
nuestras minas, el oro, y que le pagan una miseria a los trabajadores y sin seguridad social. Ellos ni siquiera tienen derecho a los servicios médicos. En lo que comentaba mi compañera, decía que manifiestan y que los trabajos petroleros y los electricistas somos privilegiados. Yo diría que no, por las razones que dijo. Y si revisamos los estándares internacionales, los petroleros estamos muy por abajo de lo que le pagan a los gringos, de lo que le pagan a los japoneses, a los franceses. Esa es la realidad, lo estamos viendo. En las plataformas les están pagando hasta 10 veces más a los superintendentes en relación a el tabulador para un mexicano. Y hacen el mismo trabajo. Entonces es un saco terrible y desplazamiento de los trabajadores. En este nuevo contrato viene también la amenaza de despedir a 40,000 trabajadores, que ya se ha ido dando. Para 2016 va a haber otro gran despido de estos trabajadores. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no hay solvencia económica y va a haber hambre en todo el país. Porque claro, si nosotros ganamos, también gastamos, se hace una cadena. Y entonces esto ya no va a suceder. A los jubilados en especial, y les voy a platicar un ejemplo y con esto voy a terminar si es mi tiempo. Miren, estamos desinformados, aún los petroleros. Tuve la oportunidad de asistir a una comida de conmemoración de una de las subdirecciones más grandes que hubo Petromexicana, la subdirección de proyectos y construcción de obras. Todo lo que ustedes puedan ver, la refinería, las plantas petroquímicas, intervino personal de esa subdirección. Claro, otras también, pero la construcción, esos son los testigos que jamás va a poder borrar Enrique Peña Nieto y todo su gabinete de lo que hicimos los petroleros. Y que no nos digan que somos privilegiados. En esta comida asisten los que fueron jefes de nosotros, gente ya mayor que nosotros mismos. Entonces, aquellos que son de gerente hacia arriba, superintendentes, gerentes, directores, etcétera, etcétera. Y entonces, la misión que me encomendaron los compañeros que estamos participando en esta lucha, para darles un mensaje. Y me dijeron, oye, te vamos a recomendar que no hables aquí nada de política porque algunos son totalmente apolíticos. Yo entendí y les dije, no se preocupen, no estamos en campaña política ahorita, ni voy a hablar de eso. Vengo a alertar de lo que está pasando. Y entonces les decía yo a mis compañeros jubilados, todos son jubilados, todos son jubilados. Dije, ¿se han dado cuenta ustedes que a partir del 1 de agosto de este año ya se redujo el aumento que antes era el que lograba el sindicato petrolero? Si lograba el 4 o el 5%, era extensivo. Dije, ahora no, nos van a pagar con el precio nacional del consumidor. Y vean sus recibos de pago y hagan cuentas y van a ver la disminución. Si en esta ocasión se logró casi el 5%, nosotros nos van a pagar el 2.7%. Pero hagan cuentas y de aquí a 5 años van a ver la disminución terrible que van a tener los salarios, las percepciones que tienen ustedes. Ya olvídense de los servicios médicos, porque también pretenden hacer a un lado el beneficio que teníamos como de la gasolina, del gas, de la canasta básica. Esto no fue una dádiva, fue una lucha que se hizo en su tiempo y que se logró, y que yo desearía que fuera para todos los trabajadores, fueran petroleros o no fueran petroleros. Insisto, hay dinero, pero hay un saqueo terrible. No voy a levantar de esta mesa sin decirles lo siguiente: cómo hay gente sinvergüenza o más que sinvergüenza. Recién llegado el director de Petromexicana, Lozoya Austin, constituyó 4 compañías privadas para Petromexicana. Ya con esto suman 33. Pero de esas 4 que constituyó, 2 las hizo en España y están a su nombre, con dinero de
Petróleos Mexicanos, o sea, dinero del país. Constituyó 2 compañías y eso es un delito a su nombre. ¿Y por qué las constituyó? Bueno, pues ustedes creen que va a haber licitación ahí. No, hombre, le van a dar los contratos directamente. Ya lo hemos denunciado, pero aquí hay una impunidad en todo el país, licenciado. Y si no nos ponemos nosotros a difundir esto, a defender, nos van a seguir haciendo lo que quieren. Ya decía también Silvia lo de las rondas. ¿Qué son las rondas? Son negocios que hacen para adjudicar áreas, algunas de población y explotación, unas en aguas someras, otras en aguas profundas, otros en aguas ultra profundas. Ese era el negocio que iban a venir a hacer las compañías, porque argumentaban que no teníamos la tecnología. Eso no es cierto. El Instituto Mexicano del Petróleo ya tenía tecnología con la que se estaba trabajando. Era el brazo técnico de Petróleos Mexicanos. ¿Qué pretenden hacer? Destruir el contrato colectivo para que las compañías que vengan a trabajar ahora no tengan responsabilidad con los trabajadores. Ellos no quieren problema ni con los activos ni con los jubilados. Quieren encontrar totalmente limpia la plantilla laboral. Eso es el fondo de todo esto. Y cómo hay mexicanos, o malos mexicanos como yo les llamo, que se prestan para aprobar este tipo de... Y hablo del secretario de Energía, hablo del secretario general, hablo de todo el equipo que tiene este mal gobierno, Enrique Peña Nieto. No se diga Videgaray, ¿no? Se nos ha engañado y que sus pronósticos, lejos de ir hacia arriba, siempre van en picada. Por eso la economía está así. Y los bolsillos de nosotros, métanse en la mano, compañeros y compañeras, y van a ver que ya se acaba de perder el 30% con esta devaluación del dólar. O sea, su peso ahora ya vale 70 centavos. Y cada día el comprar 1 kilo de arroz, de frijol, de tortillas, cuesta más. Y a lo mejor ya compramos medios kilos, que ya no nos alcanza. Pero eso ha sido la economía, y los ofrecimientos, y las mentiras. No hay que hacerle caso a la televisión, que es donde nos engañan, y hay que difundirlo. Todos tenemos familiares fuera de aquí del Distrito Federal. Por eso yo les pido que hagan un pequeño espacio y lo comenten. Porque fuera del DF y los estados más cercanos, pues estamos enterados, estamos más politizados. Claro. Pero saliendo un poquito más allá, llámese Colima, Sonora, Chihuahua, no tienen nada. Y si creen, y nos dicen, pues eso dice la televisión, eso dice el presidente de la República. Sí, el presidente de la República es parte de los Estados Unidos. Y miren, voy a puntualizar algo que por aquí subrayé. En tiempo dijimos que esta reforma energética petrolera no había sido hecha en México y menos por los diputados. Lo dijimos en tiempo cuando decía Silvia que estamos ahí padeciendo el frío y que estábamos unos cuantos, y que salió Laida Sansores y nos dio la información de lo que estaba sucediendo. Entonces, no, ustedes están desbarrando, están locos, no puede ser eso. Pues a lo mejor se las mandaron en inglés y ni siquiera la traducción la pudieron hacer correcta. Por eso firmaron todos los diputados y todos los senadores, además de los cañonazos que hoy ya empiezan a manifestar. Sí, es cierto, nos dieron tanto dinero los que salieron, Claro. ¿no? Pero confiesa, le hacen una entrevista a Hillary Clinton, que era gente del estado de Estados Unidos, en el que confiesa que ella fue coautora de la reforma energética mexicana, junto con varios personajes, como ustedes lo van a recordar. Pascual estuvo aquí, sí, que fue embajador en México, y otras gentes. Ellos hicieron la reforma allá y aquí nada más la entregaron para que se aplicara y se impusiera. Y si la hicieron allá, es entendible que los beneficios van a ser para los extranjeros, para los norteamericanos, no para nosotros los mexicanos. Nos vienen a quitar todo nuestro petróleo, todo nuestro territorio, se pierde la soberanía nacional a través de todas estas rondas que
que estamos viviendo. Y ya nos están aplicando, les den unos resultados, el compromiso es grande. ¿Sí? Leía yo un correo en el que decía claramente que ahora con el TTP, que está a punto de aprobarse, viene peor que todavía el proyecto que hizo por México. ¿Cómo se llamó? Pacto por México. El Pacto por México. Y lo dice claro, dice aquí todas las reformas ya vienen blindadas. ¿Qué es esto? Que supuestamente esta persona que hace la denuncia con todo descaro ya no se van a poder modificar. La reforma política, la reforma hacendaria, la eléctrica, la petrolera, la educativa. Y entonces dice, inclusive manifiesta así, ya no nos preocupa que en el 2018 llegue quien llegue, ya van a ser irreversibles las reformas. Otro párrafo, y sigue insistiendo, y dice, ni aún llegando López Obrador, así lo dice, se van a poder revertir. Yo pienso diferente. El pueblo somos poder y hay que ejercerlo. Y si en Venezuela se pudo revertir, y si en Bolivia se pudo revertir, aquí en México, ¿por qué no la vamos a poder revertir? Hay que luchar. Les digo la cooperación. A eso que me refiero es la unificación de todos, de todos absolutamente. El día que hagamos una gran marcha, los electricistas, los petroleros, los mineros, los maestros, se cae este sistema. Claro. Pero definitivamente el magisterio. Estamos aislados. Hay que despojarnos de esa ambición que tenemos, de ese malentendido, y luchar por todos, porque va a beneficiar desde el más alto hasta el más. Se va a acabar la pobreza. Vamos a arrancarle lo que ellos nos están quitando. Si nos despojan, pues como dicen en Jalisco, ¿no? También hay que arrebatar. Hay que tirarlos ya del... Hay que hacer por 2 días la inteligencia y la participación. Es importante. Esto de las reformas, de la destrucción del contrato colectivo, ya se veía venir, lo logramos parar con intervención de la legislatura anterior. Se frenó, pero lo dejamos ahí y hoy lo aplican. Bueno, pues hay que volverlo a revivir para que tengamos mejores condiciones de vida todos los mexicanos. Muchas gracias por su paciencia. Vamos a seguir compañeros, bueno, aparte de lo que ahora nos han comentado nuestros invitados, también debemos de considerar que estas modificaciones también se están haciendo en CFE, les están aplicando ahorita ya a todos los trabajadores que tienen que afiliar a 2 tipos de contratos donde también vienen deterioro de todas las prestaciones que tienen. Y este tipo de trabajadores que han tenido una serie de prestaciones un poco superiores a las que tienen el resto de la población, como les comentábamos hace rato, se van a pasar al ISSSTE, al seguro, digamos seguro popular, lo que hay. Y precisamente otro aspecto de lo que se está viendo ahora es la misma privatización del pensioniste. Como todos ustedes saben, Pensioniste es un organismo que lleva a cabo la inversión y el manejo de los fondos de los pensionados del ISSSTE. Es algo así como las AFORES del sector público. Y ahorita lo quieren hacer una empresa descentralizada, donde el 51% de las acciones serían propiedad del gobierno y el resto de empresas, sujeto a privatización. ¿Esto qué significa? Que cambiaría el estado, el origen del pensionista, que precisamente sus productos los invertían en la construcción de carreteras, en infraestructura, y las remanentes de las ganancias se aplicaban directamente en las distintas cuentas individuales de los trabajadores. Ahora, con el surgimiento de esta empresa que pretenden aprobar, lo que se haría es quedaría sujeto a un consejo directivo, obviamente a modo de gobierno, y ellos determinarían si esas remanentes se vuelven a enviar a las cuentas individuales o no se reparten. Ellos aluden que no es competitivo, que por sus cuestiones administrativas y operativas se debe de modificar,
cuando en realidad es el más, ha sido la empresa, por llamarle de alguna forma, que maneja de manera con mayores rendimientos los recursos de los trabajadores. Y aprovechamos, no sé si qué les parezca a ustedes, vendría la ronda de preguntas, pero están unos compañeros del Seguro Social que también quisieran expresar un poco la situación de su ámbito. Quieren que ellos pasen y que nos den una breve explicación, y nos restringimos a las preguntas o las hacemos por escrito, se las voy pasando y así ellos la pueden ir contestando en el transcurso. ¿Sí? Entonces, por favor, María Elena, si les invitas. Sí, entonces les damos un breve tiempo para que se pueda agilizar esto. Gracias. Sí, gracias. Aquí. ¿Se siente? Buenas noches, compañeros. Venimos un grupo de compañeros del Seguro Social, la compañera María Elena del ISSSTE, pues para invitarlos a una convención que se está organizando con la Confederación de Jubilados y Pensionados del ESME. Esta convención va a ser el 25 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en el ESME, y la convención se llama Por los derechos a la salud, pensiones y jubilaciones, seguridad social, trabajo y derechos sociales. Porque bueno, el tema que hoy a ustedes los reúne, de la modificación a los contratos colectivos de trabajo y a su régimen de jubilaciones y pensiones, pues igual en el Seguro Social se vino implementando desde el 2004, 2005, pero recordarles que sí dimos una lucha, que sí nos manifestamos en contra y que lograron imponer las reformas en 2004 a través del legislativo, y en 2005 cuando el Sindicato Nacional negoció tanto con el Estado como con el Instituto como patrón la reforma a los nuevos trabajadores. Pero en ese momento nosotros denunciamos que el decir que las reformas eran para los nuevos trabajadores era una trampa para desmovilizarnos, toda vez que era iniciar con ellos para seguir con los trabajadores en activo y después seguir con los trabajadores que ya nos jubilamos. Y hacia allá van, compañeros. Si ustedes, no sé si hoy lo informaron, que la OCDE planteó a la Secretaría de Hacienda, imagínense, la derogación de la Ley del Seguro Social del 73, que es la que cobija a los trabajadores en activo y la que nos cobija también a los que ya nos jubilamos. Yo soy recién jubilada del IMSS con 33 años de servicio, y entonces nosotros en nuestra lucha desde las reformas del 95, cuando se impusieron las AFORES, denunciábamos que con las AFORES salió el 30% de los recursos del IMSS a la iniciativa privada, y por eso hoy esa crisis, ese desmantelamiento a las instituciones públicas de salud. Y nosotros desde ese entonces decíamos, tenemos que luchar por la derogación de la ley del 95, que era una contrarreforma a la seguridad social. Y entonces hoy la OCDE y el Estado dicen que en marzo próximo anuncian la derogación de la ley del 73. Entonces las reformas son mucho más graves. Necesitamos la unidad, compañeros, porque aunado a eso, no me voy a extender mucho, viene la reforma al sistema de salud, a la universalidad de la salud, donde el Estado plantea un sistema universal, pero a la baja, compañeros, a reducir las instituciones de salud, reducirlas
atención de servicios asistenciales, porque la reforma para Peña Nieto de universalidad es imponer el seguro popular, donde únicamente tengamos derecho a un paquete básico de servicios que ellos le llaman 280 y tantos cauces, cuando el IMSS y el ISSSTE nos ampara más de 5,000 entre enfermedades, tratamientos y servicios. Entonces, por eso tenemos que luchar juntos contra esa llamada universalidad de la salud, porque es la reducción de nuestro derecho a la salud. Todo lo que se salga de ese paquete básico de servicios lo vamos a tener que pagar, compañeros, a través de la compra de seguros privados. El Estado está tratando de imponer esa reforma para darle entrada a las grandes empresas aseguradoras, vendedoras de seguros de salud. Es la apertura a la mercantilización de la salud. Entonces, no han logrado meter la reforma que la han estado anunciando desde el año pasado. Nosotros nos empezamos a movilizar y pararon la reforma por los acontecimientos de Ayotzinapa, por esa movilización social que existía y que existe, pararon la reforma. Hoy otra vez estaba anunciada y creo que sí la hemos logrado parar porque hemos hecho denuncias, hemos hecho plantones, volanteos, etcétera. Pero tenemos que luchar juntos, porque dentro de sus reformas a Pemex, no sé si ya está claro, pero está bien anunciado, que sus hospitales de Pemex van a pasar al ISSSTE. Así que olvídense de ese mejor servicio de salud que tenían ustedes, porque van a pasar al ISSSTE o al IMSS para ser desmantelados igual que nuestros hospitales. Nuestros hospitales tienen 30 años de desmantelamiento y bueno, hoy dentro de nuestra lucha tenemos que luchar, aunque sea repetitivo, por una atención oportuna y digna a los servicios de salud, que cuando requiéramos una atención, una cita, un tratamiento, un estudio, una cirugía, sea en forma oportuna y no que por falta de recursos nos dilaten los servicios, compañeros. Entonces creo que esta convención es un esfuerzo de unidad donde tenemos que ver cómo vamos a luchar juntos, cómo vamos a defender la seguridad social pública, integral, solidaria, porque ya sabemos hacia dónde nos lleva la privatización, hacia el despojo de todos nuestros derechos laborales y sociales, compañeros. Y pues muchas gracias y felicitamos este esfuerzo. Tiene que haber estos foros en todos los lugares posibles, porque no podemos permitir que nos arranquen los derechos. Y bueno, nada más por el planteamiento hacia marzo, si ellos logran esto de la derogación de la ley 73, porque dicen que eso significa una gran erogación del Estado al pago de las jubilaciones, porque le da la opción al trabajador del IMSS o del ISSSTE de acogerse a la ley del 95 o a la del 73, y la mayoría nos acogemos a la ley del 73, que como eso afecta las finanzas del Estado, se tiene que derogar. Y una vez hecho eso, compañeros, van sobre las jubilaciones de los que ya estamos jubilados, van a bajar el monto de nuestras jubilaciones. Así que hay que decirle a los trabajadores también en activo que sí hemos luchado por sus derechos, porque hoy los trabajadores jóvenes dicen, no, pues ustedes son privilegiados porque tienen más derechos que nosotros, ¿no? O como que si nosotros hubiéramos permitido las reformas
y no hubiésemos hecho nada. Entonces hay que decirles que el movimiento obrero sí tiene una historia y que sí se ha frenado la lucha también por la represión, porque ha habido represión al interior de nuestros sindicatos. Entonces, van sobre todo, no tenemos certidumbre de nada, ¿no? Del derecho a nuestra jubilación y pensión, de nuestro derecho a la salud, y por eso estamos llamando a la unidad. Y pues esperamos vernos en esta convención y que tomemos acuerdos, y va a ser en el ESME, del lado de Insurgentes 98, el 25 de noviembre a las 9 de la mañana. Gracias, compañeros. Bueno, compañeros, también hacemos una atenta invitación para este viernes, ahí mismo en el ESME, en el auditorio va a haber una presentación de un libro en donde escriben 15 autores, en donde este libro trata sobre la represión, sobre el movimiento que se está llevando a cabo, de todo lo que ahorita la compañera les ha comentado y otras cosas más, igual que los compañeros de la OMTIR, en donde hay va a haber 15 autores, y se celebra también los 10 años de frecuencia laboral, en donde, como bien ustedes saben, quien lo hayan escuchado, ha sido pagada y promovida por el ESME, un gran esfuerzo, ¿no?, de los compañeros, y también para dar a conocer los aspectos en donde, bueno, ahora el ESME como cooperativa, como bien saben, ellos ya están ahorita en camino de regreso a sus fuentes de trabajo, ¿sí? A grandes rasgos les decimos esto. Ojalá puedan acompañarnos este viernes a las 10 de la mañana. El viernes a las 12. Perdón, el viernes a las 12, ahí en el Sindicato Mexicano de Electricistas, Insurgentes número 98. Compañeras, se van a regalar libros. Bueno, amplía la información. Sí, quien asista, se editó un libro por 10 años y pues al que vaya se le va a dar el libro. Así que hay 2 compromisos, compañeros, el viernes a las 12 y el 25 a partir de las 9, los 2 ahí en el escenario. Muy bien. Entonces, si quieren, podemos hacer una ronda de preguntas. Primero preguntas rápidas, muy concretas, para que nos dé tiempo, y ya después hacemos los comentarios, porque algunos compañeros quieren hacer comentarios. ¿Les parece bien? Si alguien tiene una pregunta, por favor. Pregunta rápida. ¿Se ha conformado o se cuenta con una estrategia para la denuncia internacional por ejemplo de la Organización Internacional del Trabajo? ¿Y cuál sería el estado que guarda? Bueno, nosotros como UNTIR ya tenemos una denuncia en la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, bueno, tenemos ya varias declaraciones de la OIT. Respecto a esta lucha, una vez que tengamos ya el documento, como decía Mario, no lo tenemos, una vez que tengamos el documento certificado, para que tú vayas a los organismos internacionales necesitas agotar las instancias nacionales. Entonces necesitamos agotar aquí, y una vez que pase eso, esperamos pararlos ahí, si no, pues nos iríamos a las instancias internacionales. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Pregunta? ¿Pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta, y esa va también para las compañeras del Seguro y del ISSSTE, María Elena y Ofelia. También va esta pregunta para ustedes. ¿Qué acciones han implementado dentro de los sindicatos que están ahorita organizados para involucrar a la sociedad civil en este tipo de luchas, y para hacer el acompañamiento, y para que también la sociedad civil se dé cuenta de que esto es una afrenta directa también para todos ellos? O sea, ¿qué acciones están haciendo? Yo entiendo que ustedes se organizan, hacen marchas y demás, pero ¿qué otro tipo de acciones están haciendo para involucrarlos, para que participen? Efectivamente, les decía yo hace un momento que ya tenemos una estrategia mínima para empezar a hacer este tipo de denuncias. Vamos a llevar a cabo marchas, plantones, vamos a usar los medios electrónicos que están a nuestro alcance para difundir. Los medios periodísticos, hoy algunas revistas como es El Proceso, como es Contralínea, nos dan espacio, La Jornada también.
todo lo que esté a nuestro alcance para poder frenar esta situación que se viene. Pero sobre todo el Face y la comunicación de boca a boca con todos ustedes. Vamos también a repartir dentro de las informaciones y los avances algún volante en las colonias petroleras, sobre todo, que ya lo estamos haciendo, e invitar a que se sumen, porque esa lucha, repito, no de los petroleros, ya lo va a decir la compañera, es de todos. Eso es lo que estamos implementando en 10 de metas. Otras no las reservamos porque si no enseñamos nuestras cartas. Bueno, compañeros, debemos de comunicarles, queremos compartir con ustedes que a raíz de todo esto que se ha comentado, de lo que sabemos que estamos viviendo, fuimos convocados por parte de los jubilados y activos del Seguro Social a formar un frente nacional en defensa de la seguridad social, en donde ahorita Ofelia les hablará ampliamente sobre esto, en donde nosotros como jubilados del ISSSTE, que ya también tenemos un año de estar en marchas en plantones, en donde igual llevamos a nuestras familias, y hemos hecho la labor a través de la Confederación de Jubilados y Pensionados, que somos así como una extensión del SME, en donde hay varias agrupaciones, varias asociaciones civiles de jubilados, pensionados e igual activos, ¿verdad? En donde, bueno, aquí también los compañeros bien saben porque andamos igual, ¿verdad? Por eso nos conocemos. Y esto ha sido trabajo no de ahora, sino tenemos años luchando en esto, ¿verdad? Es así como ahora el trabajo prioritario ahorita en la unidad, tenemos que estar unidos porque precisamente el gobierno, como ve que andamos aislados, que están aislados por aquí un pito, por aquí otro, pues el gobierno se ríe y dice, pues, ¿esto es qué, verdad? Pero ahora sí estamos ya en la unidad, a nivel nacional ya estamos trabajando también. Y bueno, esperemos de que igual sean activos o no también los adultos mayores, porque ustedes saben bien que los adultos mayores que no cuentan con seguridad social se están muriendo y no nos atienden ni siquiera en el Seguro Popular, porque el Seguro Popular pobre, ¿sí? Entonces, muy generalizado les hacemos este llamado, ¿verdad? Y es como estamos trabajando, estamos ahorita en la unidad, estamos llamando a todo aquel gremio, a toda aquella asociación que quiera participar con nosotros, pues aquí está el Frente Nacional. Gracias. Sí, gracias. Miren, les doy el correo y se los dejo aquí a la mesa. Es en minúscula, frentesalud.seg, como seguridad, sec, frentesalud.sec.social@gmail.com. En este frente que estamos conformando hay un frente de derechohabientes que estamos haciendo asambleas generales porque estamos luchando contra la subrogación de servicios. Ustedes saben que la mayoría de los pacientes de hemodiálisis los están canalizando a la medicina privada, pero no para darles mejor servicio, sino para que el IMSS se responsabilice de esa atención. Entonces, nosotros hemos denunciado que subrogación es igual a privatización, porque es el traslado de recursos públicos a la iniciativa privada. Y también estamos denunciando que por órdenes del director quitaron 30 medicamentos que se llaman de primera generación, que son los medicamentos, se puede decir que más específicos, que tienen menos contraindicaciones para enfermedades como diabetes, hipertensión, pacientes con problemas de salud mental, de problemas respiratorios como el asma. Entonces, lo que dice el director del IMSS es que hubo una mala información y que esos medicamentos no se han retirado. Claro que se han retirado porque se quitaron tanto de la consulta externa como del área de hospitalización. Entonces tenemos que presionar que el medicamento se dé de acuerdo al diagnóstico
y a la prescripción médica, no en base a lo que el presupuesto del IMSS diga, porque además los medicamentos que están dejando pues son los más baratos, ¿no? Y quitan los medicamentos más caros. Entonces sí se están uniendo derechohabientes, y lo que hemos hecho es ir a los hospitales a volantear, informar a los derechohabientes que el problema principal de la mala atención es por la política del Estado, no tanto por la atención o una mala atención de los trabajadores, que la puede haber, compañeros, pero no es la principal causa, sino responsabilizar al Estado, y tenemos que hacer presión todos, y que igual si ustedes requieren o requerimos una atención médica, nada de que nos den en 5 meses la cita de especialidad. El instituto tiene que ver cómo le hace, ¿no? Contratar más especialistas, ampliar los hospitales, porque además el director del IMSS ya anunció la construcción de hospitales con capital público y privado, ¿sí? Y nosotros no tenemos que aceptar eso, tenemos que exigir la construcción de hospitales públicos, porque los que son de capital público y privado es la privatización, compañeros, y hagan de cuenta como la privatización de las carreteras, que después nunca las vamos a terminar de pagar, y bueno, así se va traduciendo, como fue la reforma educativa, pues ahora la reforma en salud. Y bueno, pues unirse a este frente, sobre todo para estar organizados, ¿no? Y hacer acciones conjuntas. Sí, gracias. Miren, compañeros, no nada más es el sector salud, no nada más son las pensiones, es toda nuestra patria. Sabemos que Estados Unidos tiene las manos metidas aquí. Vamos a tratar que la convención sea un pronunciamiento no nada más a nivel nacional, internacional, con ejes de lucha para que todos los pueblos del mundo se unan a esta causa, porque en todos lados están padeciendo el problema del neoliberalismo, capitalismo y fascismo en una palabra completa, porque eso es, no le tienen, ¿qué le diré? Pues un desprecio a la vida humana. ¿Por qué? Porque somos un negocio para ellos, y tienen un desprecio profundo a la vida humana, que somos todos nosotros. Entonces vamos a tratar que en esa convención, nosotros como Frente Nacional por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social, somos activistas, hemos hecho huelgas de hambre, hemos hecho escritos con diputados, senadores, hemos ido a provincia, con Ayotzinapa, a muchos lados, y hemos hecho campañas, foros y demás, pero no podemos aislar a México. Entonces por eso en esta convención tratamos de que los más que se unan y darle un mensaje a todo el pueblo de México. Nosotros que quisiéramos hacer foros a nivel nacional, nosotros aquí en cada estado, correr la voz para que estemos unidos, porque si no estamos unidos no podemos avanzar. Y tenemos que no nada más les digo el sector salud, sino que es la patria y es el patrimonio nacional que está en manos extranjeras. Ya estando todos unidos podemos pedir ¿qué será un desaforo de los políticos, enjuiciarlos, meterlos a la cárcel por traidores a la patria, y pues seguir adelante salvando nuestra patria, ¿qué será todo lo que estén mandando los extranjeros? Expropiarlo y nacionalizarlo, como lo hizo Lázaro Cárdenas con el petróleo, para que tengamos una patria de los mexicanos y podamos hacer un cambio, compañeros, estando todos unidos, un cambio que es lo que necesitamos, un cambio de gobierno que sea del pueblo. Está en el artículo 39 constitucional. Por eso luego decimos que el pueblo unido jamás será. Así es. Buenas noches. Yo creo que es evidente que esta política agresiva hacia los derechos y los logros de la clase trabajadora, compañeros, pues la debemos de ver como tal. Es una declaración de guerra. Es evidentemente, ya lo mencionaba el compañero muy asertivamente. O sea, está la represión, están las amenazas abiertas. Cualquier compañero que se vaya destacando por su capacidad organizativa, lo comienzan a hostigar de una manera u otra, desde la más sutil hasta la más abierta, la más asesina, vaya. En ese sentido yo creo que es necesario tomar preeminencias. La compañera hablaba hace un momento acerca de la difusión y de la movilización.
yo agregaría el boicot. Hay compañeros que tienen familiares trabajando dentro del gobierno, que tienen la forma de obtener información, que tienen manera de saber cuáles son los planes para poder contraatacar, porque si bien es cierto que estamos a la defensiva, tenemos que pasar a la ofensiva. Sun Tzu lo dice claramente para quien lo haya leído. O sea, para ganar al enemigo tenemos que ganarle desde adentro y tenemos que conocerlo, y lo conocemos, compañeros. Con eso tenemos los suficientes elementos para poder pasar a la ofensiva y no estar esperando, como lo hemos venido haciendo, a que nos golpeen para posteriormente estar a la contestataria y siempre estar aguantando. No somos así como los payasos de las cachetadas, que aguantamos y aguantamos y nos quejamos y nos quejamos. Creo que es momento, y tenemos la experiencia como pueblo, tenemos la historia para poder pasar a la ofensiva, compañeros. En ese sentido, yo creo que es muy necesario organizar, lo que decía el compañero, una estrategia de contraataque, compañero. No esperemos que sigan privatizando, no esperemos que nos sigan golpeando. Tenemos que pasar a la defensiva y tenemos un organismo muy importante. Yo creo más del 50% de los compañeros que estamos aquí, de alguna manera u otra participamos en la construcción de Morena. Y Morena es un organismo que debe estar protestando y debe estar convocando para hacer marchas organizadas. Ciertamente, estas reformas que ponen a discusión, entre comillas, en el Parlamento, pues esto es un teatro carísimo, además, porque ellos ya lo aprobaron desde antes que siquiera se diera a conocer. Entonces, pero si la podemos echar atrás. Recuerdo también la reforma inquilinaria, me parece que fue por el 90 y algo, donde tuvimos como MUC, tuvimos que tomar el Congreso y nos metimos hasta el Salón Verde con todos los riesgos y se logró parar esa reforma inquilinaria. Con esto lo cito para, pues, no sé, recobrar la energía y la interesa para pasar a la lucha, compañeros. Es necesario que hablemos con López Obrador y que convoque y que salgamos a las calles, pero repito, es la difusión, la movilización, pero también una estrategia de contraataque. Es decir, por lo menos ahorita se me ocurre algo así como el boicot. Tenemos que pasar a la defensiva, compañeros. Eso es todo. Bueno, si ya no tiene ninguna pregunta, les pedimos a los compañeros para que hagan sus conclusiones y para cerrar el foro, ¿sí? Bueno, pues creo que es muy claro que no solo Pemex está en proceso de desmantelamiento, sino el país. Y eso nos obliga a hacer una lucha unidos, organizados y amplia, muy amplia a nivel nacional. Es la única forma. Nosotros lo estamos intentando en nuestras secciones, donde en provincia, en las partes petroleras, digamos que ahí tenemos, pero hay toda una parte en el país, todo el occidente norte, donde sí está bastante deficiente la organización. Yo creo que les van por la reforma a la salud. ¿Qué queda? ¿Qué nos queda ya? O sea, ¿qué más pueden ir? Y por eso es muy importante. Nosotros hemos estado en contacto con los compañeros del frente, y tenemos que ser más eficientes, más efectivos. Tenemos que hacer estrategias más sólidas. Claro. No nos interesa estar haciendo cosas a la mitad porque solo te reprimen y no consigues nada, ¿no? Los petroleros tarde o temprano van a tener que despertar. Petroleros tradicionales, los manuales. Nosotros repartimos en el interior nuestro periódico, tenemos nuestra página, es www.untip.org. Untip con Y. Untip, UNTYPP. Tenemos nuestro Face, que es igual, tenemos nuestro correo electrónico, que es igual. Entonces, bueno, pues estaremos en contacto, vía Laura les haremos llegar toda la información que vayamos generando. Ahorita tenemos el periódico y estamos esperando, en cuanto tengamos ya el contrato colectivo y el reglamento firmados, ya tendremos que empezar una ofensiva tanto legal como una ofensiva organizativa. Y obviamente estaremos aquí informándoles y diciéndoles, compañeros, que sí, ahorita se ven muy difícil las cosas, que no tenemos de otra que luchar, que el presente es de lucha, sí, el presente es de lucha, pero el futuro es nuestro.
Yo haría un llamado a todos ustedes para que nos ayuden a consolidar parte de la estrategia. Ha tomado la iniciativa desde hace tiempo la Unión Nacional de Técnicos Petroleros. Nos reunimos en Serapio Rendón número 70, segundo piso, edificio de Teléfonos de México, pero no solo de equipos petroleros, sino ya están asistiendo compañeros de otras organizaciones, compañeros individuales. Aquí, como bien se ha manifestado por todos ustedes, nadie quiere ponerse la medallita, sino simple y sencillamente lograr la unidad para revertir esto que nos están golpeando. Yo les diría que es necesario que nos acerquemos a los telefonistas, al mexicano de electricistas, a los tranviarios, al magisterio, a la UNAM, para que los boletines que emitimos de información pues los distribuyan en sus diferentes páginas. Sobre todo los maestros tienen cobertura en toda la República Mexicana. Hay buenas relaciones por ahí, pero tenemos que advertir, de otra manera, como dicen ellos, nos van a planchar. Es una estrategia que va a dar resultados. Pues yo aquí dejaría esta intervención y dejándoles un saludo fraternal y una invitación para que de verdad participemos. No necesitamos invitaciones. El día que tenga una protesta del Seguro Social, hay que estar ahí, aunque yo no sea del Seguro Social. El día que tenga una protesta, una declaración, una marcha del magisterio, pues hay que estar ahí. Todos somos mexicanos y a todos nos damos pena, como bien nos dicen. Entonces es llamado principal. Y ahí nos vamos a empezar a integrar, vamos a dejar las diferencias que son mínimas y a atacar este punto toral que es el desmantelamiento de todo nuestro país. Muchas gracias, que tengan buena noche. Me gustaría invitarlos para que dentro de 8 días vengan. Les había yo comentado que dentro de nuestra campaña de por rumbo a buen vivir, estamos integrando una serie de doctores y científicos para que nos vengan a hablar de medicina alternativa, consumo alternativo, etcétera. Entonces, dentro de 8 días tenemos la presentación de ellos, entonces para que no los dejen solos y puedan venir. Y bueno, por ahí hay otros avisitos sobre los maestros necesitan apoyo porque siguen prisioneros en Tlaxcala, varios compañeros de Tlaxcala para que estén al pendiente. Y para la marcha del 26, los papás están pidiendo colchonetas o tiendas de campaña, hules plásticos para la marcha que van a hacer del Zócalo a Los Pinos. Entonces, para que también aportemos, ¿sí? Y bueno, antes de que se vayan nuestros invitados, queremos darle unos reconocimientos por parte de todos ustedes para que ellos se lo lleven y lo compartan con sus gremios. Laura, lo que se va a traer para los maestros, ¿en dónde se deposita? Ahí en la marcha. En la marcha, se lleva para la marcha. Bueno, vaya un reconocimiento para la ingeniera Silvia Ramos, es sobra conocido para muchos y por su brillante participación en la defensa del petróleo y otras cuestiones acerca de este ramo, y qué mejor que darlo a conocer aquí en el Círculo de Estudios de Brújula Metropolitana. Felicidades. Gracias. También aquí tenemos un reconocimiento para el arquitecto Mario Galicia Yepes, también por su valiosa participación, por toda esta información que nos trae, por cocinar por la unión de todas las luchas y todos los movimientos. Muchas gracias. Muchas gracias.